Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Farichoki. Qué alegría poder encontrarnos en esta oportunidad a través de las redes sociales para abrir juntos la palabra de Dios. En esta semana que hemos denominado Renacer a los pies de Jesús. Una semana donde esperamos que usted y nosotros podamos también tener un reencuentro con nuestro Señor. ¿Qué les parece? ¿Están listos para abrir la palabra de Dios? Yo estoy seguro que tú estás con algunas actividades allí en casa o tal vez en alguna movilidad, haciendo alguna tarea, caminando, haciendo ejercicios donde te encuentres. Pero si pudieras de alguna manera poder detenerte y dedicar unos minutos solo para escuchar la palabra de Dios, creo que la palabra de Dios traerá mucha bendición para ustedes en esta oportunidad. Así que si están listos, por favor, corran a traer sus Biblias y abramos juntos en el libro de Marcos, capítulo 5. Libro de Marcos, capítulo 5. ¿Están listos? ¿Podemos leer la palabra de Dios? Muy bien. ¿Recuerdan qué tenemos que hacer antes de leer la Biblia? ¿Recuerdan que tenemos que hacer una oración? ¿Qué te parece si oramos ahí donde estás? Querido Señor, ahora al abrir tu palabra, necesitamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, desde aquí y hasta donde llegue esta señal, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Libro de Marcos, capítulo 5. El capítulo 5 empieza con una historia que se titula en mi Biblia, El endemoniado Gadareno. Seguramente tú ya conoces esta historia, pero yo quería llevarte al contexto de esta historia. Jesús va junto con sus discípulos a través del mar de Galilea para la región de Gadara. ¿Recuerdas la historia? En ese camino, si ustedes leen las últimas líneas del capítulo 4, encontramos a Jesús y sus discípulos en una gran tempestad. Jesús estaba muy cansado, ¿recuerdan? Y entonces los discípulos trataban de salvar el barco. Y cuando ya no podían más, se dieron cuenta que estaba un hombre durmiendo en medio de la tormenta. ¿Quién era ese hombre? Pues Jesús. Y dice que fueron y lo zamaquearon, lo movieron, le dijeron: Jesús, ¿no te das cuenta que perecemos, estamos muriendo? Haz algo. Y Jesús se levantó, ¿recuerdan? Yo tengo en mi mente grabada una imagen de las bellas historias de la Biblia para aquellos que ya tienen algún tiempo en la iglesia. Y cuando estaba allí, dice que Jesús habló al viento, ¿no? Y dijo: calla, enmudece. Y en ese momento, ustedes conocen esta historia, el mar se aquietó, todo quedó perfecto, las nubes desaparecieron, apareció una luna llena tremenda que se reflejaba en el agua calmada. Y entonces dice que la gente tuvo temor, los discípulos tuvieron temor. Y en el último versículo del capítulo 4, ellos hacen una pregunta. ¿Quién es este que aún el mar, dice, y el viento le obedecen? ¿Quién era este? Con esa pregunta termina el capítulo 4. Yo me imagino que ellos estaban cansados, no habían dormido toda la noche, totalmente empapados, no sabían cómo descansar, cuando de pronto llegaron, dice el texto, a la región de los Gadarenos. Versículo 1, y ahora sí lee conmigo, por favor, el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice así: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ok, entonces, tormenta. Los discípulos hacen la pregunta, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Llegan al día siguiente, cansados, mojados, agotados, y cuando descienden del barco, de los sepulcros viene un hombre endemoniado a encontrarse con ellos. Ok, este tema de esta oportunidad va a tratar acerca de cuatro características de las personas que están lejos de Dios o que necesitan encontrarse con Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Y cuando la Biblia describa a este hombre endemoniado, vamos a sacar algunas lecciones de la vida de este hombre
que tal vez podrían parecerse a nuestra propia vida. ¿Ok? Entonces, dice que bajó Jesús del barco y cuando salió el de la barca, dice el versículo 2, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Muy bien, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. Muy bien, ahora, por favor, responde rápido. ¿Quiénes viven en los sepulcros? Bueno, si respondiste los muertos, tal vez respondiste muy rápido y sin pensar, porque nadie quiere vivir en los cementerios. ¿Ustedes vivirían en un cementerio? Pocas personas tendrían la valentía de vivir en un cementerio. Dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Vivía, su casa era el cementerio. Ahora, no sé si ustedes, espero que no haya pasado ya mucho tiempo desde la última vez que fueron a un cementerio. Pero puede ser que hay alguien aquí que acaba de llegar de un cementerio. Ahora les pregunto, en un cementerio, nosotros estamos para sonreír, para hacer alegría, para ser felices. La gente que está en un cementerio es feliz, está sonriendo todo el tiempo. Claro que no. Normalmente cuando vamos a un cementerio es para llorar, o por lo menos andamos en silencio para mostrar respeto. Qué tristes escenas vemos en los cementerios. Y saben que es probable que así como este hombre vivía en los sepulcros, nosotros también estemos viviendo en sepulcros. Ahora, ustedes podrían decir, no, pero yo no vivo en cementerios. Pero puede ser que nuestro propio hogar parezca un cementerio. Tal vez no te has puesto a pensar, pero tal vez en tu hogar, en vez de risas, hay tristezas. En vez de alegrías, hay llanto. Cuando estamos lejos de Dios, lo primero que Satanás quiere destruir, así como en el Edén, fue el hogar. Satanás quiere destruir nuestro hogar. Y cuando nos alejamos de Dios y nos acercamos al enemigo, lo primero que él destruye es nuestro hogar. A veces hay hogares donde vivimos más tristes que felices, más llorando que sonriendo. Hace tiempo no hay la alegría, hace tiempo no hay ese ambiente de felicidad en nuestros hogares. Cuando estamos lejos de Dios, Satanás destruye nuestros hogares. No sé si será la realidad de usted donde está o de quien nos está escuchando en esta oportunidad. La primera característica de las personas que están lejos de Dios es que viven en sepulcros. ¿Qué más dice el texto? Versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Me gusta cómo termina este versículo, ¿no? Y nadie le podía dominar. Ahora, ustedes se imaginan la fuerza que tendría este hombre para poder romper cadenas. No eran cadenas así de plástico, ¿no? Eran cadenas así de acero, de metales pesados. Ahora imagínense este hombre, desmenuzaba, ¿no? Como si nada los grillos de metal que ataban a sus pies. Era una fuerza muy increíble, una fuerza sobrenatural. Y no solo eso, dice que nadie le podía dominar. Y esta es una expresión muy interesante. Probablemente tú digas, bueno, yo no destrozo cadenas, yo no rompo así o desmenuzo grillos, pero a veces nuestro carácter hace que parezcamos indomables. Nadie nos puede dominar. A veces con nuestro carácter demostramos que estamos lejos de la paz y de la tranquilidad. Un día, yo les voy a contar una historia, cuando fui pastor en un distrito hace algunos años, un miércoles de tarde llegó una hermana, en el culto de la noche, llegó una hermana y dijo, pastor, vamos a visitar a mi vecina. Y le dije, hermana, pero estamos ya de noche, ¿no? Pastor, vamos a visitar a mi vecina necesita una visita del pastor. Y me insistió, dije, terminamos rápido y nos fuimos a visitar. La casa de esta señora era una casa que nunca vi.
Ustedes se imaginen un parque así rectangular largo y en la mitad del parque una casa. No sé si ustedes ya vieron algo así, pero bueno, a veces sucede, ¿no? Estaba todo el parque y había una casita humilde en la mitad del parque. Así que fui con la hermana, tocamos la puerta, una vez no vino nadie, ¿no? Tocamos 2 veces, no vino nadie. De pronto se abrió la puerta, pero con el pestillo puerto, entonces solo se veía el ojo de la señora. Y entonces le dice la hermana con la que fui: vecina, ¿sabe qué? He venido a orar por usted. No, vecina, dice, no, yo ahorita no. Vecina, he venido con el pastor, ¿cómo lo vas a rechazar? Por favor, abre la puerta que vamos a hacer una oración, vamos solamente a orar por ti. La señora dijo, bueno, si es solo una oración y va a ser súper rápido, entren, ¿no? Así que sacó el pestillo, abrió la puerta y nos sentamos en su sala. Y ahora, normalmente en una visita pastoral, siempre preguntas cómo están, abrimos la Biblia, un versículo, algún consejo y luego nos arrodillamos para orar. Pero en esta oportunidad, como le habíamos dicho que solo entrábamos a orar, ella directamente se arrodilló y dijo, pastor, ore, ¿no? Y yo le digo, hermana, ¿qué pasa, no? Y la hermana con la que yo fui me explicó, pastor, lo que pasa es que esta vecina tiene un esposo muy complicado. Él es alcohólico y él la maltrata y entonces esta vecina está sufriendo tanto que necesita una oración. Así que bueno, dije, está apurada, entonces me voy a arrodillar con ella para orar. Y entonces empezó la oración. Empecé a orar y de pronto en la reja de la puerta se escuchó que alguien quería abrir la puerta y movía la puerta con fuerza y como la señora lo había cerrado también por si acaso llegara su esposo, entonces se escuchó de afuera un grito, ¿no? ¡Mujer! ¡Abre la puerta! Y no con palabras tan gentiles, ¿no? Ustedes entienden. Entonces se empezó a gritar, ¡abre la puerta! Y cuando escuchamos la voz de él, en plena oración, esta mujer en menos de un segundo estaba puesta de pie y desesperada, ¿no? No llegó mi esposo, no. Estaba muy preocupada. Y yo dije, bueno, si está borracho, ¿qué me va a hacer, no? Que entre, ¿no? ¿Cuál será el problema? No estoy solo con la señora, estoy con una hermana también. Pero la cara de desesperación de esta mujer era tan grande que les confieso algo. Empecé a sentir un poco de miedo, ¿no? Este está loco de verdad, ¿no? Y entonces la mujer, la hermana, la señora me dijo, pastor, desaparezca, ¿no? Escóndase. Y yo miraba, ¿dónde me escondo? En un momento dije, ¿cómo me voy a esconder? Pastor, escóndase, lo van a matar. Y yo empecé realmente a tener temor, ¿no? La hermana con la que yo fui conocía al Señor. Entonces le dijo, vecino, ¿qué tienes? ¿Por qué gritas? Ahorita le abro la puerta. Y entonces la señora agarró mi mano y yo lo escondo y tú distraes a mi esposo. Así que me agarró de la mano, me metió por su cocina, pasé por el patio de atrás que ella tenía, donde había lavado sus sábanas, sus frazadas, y me tiró al patio de atrás, al otro lado del parque. Llegué allí con mi corazón latiendo a 1000 por hora. Realmente sentí temor en ese momento. Tuve que dar la vuelta a toda la casa para volver a la puerta donde estaba ya la hermana. Había dejado que entre ese señor y fue la primera vez que yo vi a alguien tan indomable. Tal vez tú estás lejos de esa realidad, pero probablemente por alguna razón, algunas de las personas que se alejan de Dios van cambiando su carácter. Lejos de Dios a veces somos menos pacientes, menos o más intolerantes. Herimos con más facilidad. Palabras ásperas salen de nuestra boca con más facilidad. No sentimos dolor con el sufrimiento de otros. Y cada vez nuestro carácter empieza a traicionarnos. Empezamos a herir a las personas. Somos indomables. Algunas veces escuché a algunos matrimonios o esposos decir, ¿no? Así me has conocido, así soy y así voy a morir, así soy. ¿Qué quieres? Yo no voy a cambiar. Muchas personas hablan de esa manera, tratan de ser tan firmes, inflexibles. No les importa herir a otros.
No sé cómo está tu corazón, pero algunas personas cuando se alejan de Jesús empiezan a cambiar su carácter, cada vez más enojados, cada vez más intolerantes. La segunda característica de las personas que están lejos de Dios es que son indomables. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Muy bien. ¿Dónde andaba este hombre endemoniado? ¿Por dónde caminaba más? Dice, por los montes. Ok. En la época de Jesús no existía la maquinaria pesada que tenemos hoy, que nos permite construir en los cerros, en las montañas, ¿verdad? Ahí algunas personas dicen que Lima es la ciudad que los cerros tienen ventanas, ¿no? Porque usted puede observar algunos cerros ya llenas de luces de casas pequeñas. En la época de la Biblia no era así. No era sencillo construir una casa en una montaña. Por ende, cuando tú ibas a los montes, eran lugares solitarios. No había nadie viviendo en ese lugar. Por otro lado, les pregunto otra vez, ¿no? ¿Quiénes vivían en los sepulcros? No creo que hayas vuelto a responder. Los muertos, ¿no? Los sepulcros, aunque habían momentos donde llevaban a enterrar a sus muertos, las pequeñas ciudades no tenían sus sepulcros muy llenos de gente. En realidad eran lugares muy desolados. Los cementerios estaban apartados de las ciudades, lugares apartados y lejanos. Por eso, cuando la Biblia dice que este hombre andaba de día y de noche, dando voces o gritando en los montes y en los sepulcros, en realidad él no le gritaba a nadie, él estaba solo. Y esta puede también ser una realidad de aquellas personas que están lejos de Dios. A veces cuando estamos lejos de Dios, el sentimiento de soledad empieza a apoderarse de nosotros. Hoy vivimos en una cultura donde la tristeza, la soledad y la depresión son cada vez más comunes, ¿verdad? Casi todos conocemos a alguien que está con depresión, que está con tristeza, con dolor en el corazón. Personas que andan solas y solitarias. Saben, a veces hasta se hace de moda la depresión, ¿no? Escuché que en algunos lugares, hasta en los adolescentes, está de moda, estoy deprimido, ¿no? Hay gente que se siente incomprendida, que se siente solo o solitario, ¿o no? Porque uno, ¿sabes? Puede estar en medio, imagínense, de un estadio con 60,000 personas gritando y sentirse solo. O puedes dormir al lado de tu esposa o de tu esposo y sentirte sola. Puedes dormir en una casa llena de tus familiares y sentirte solo o sola, ¿verdad? A veces cuando estamos lejos de Dios, la sensación de estar solos, de ser incomprendidos, empieza a apoderarse de nosotros. La depresión, la tristeza, esos vacíos, esas tristezas que no podemos controlar, empiezan a apoderarse de nosotros y luego se transforma en ataques de ansiedad, en angustias. No estamos tranquilos, necesitamos que alguien nos escuche. Pero cuando estamos lejos de Dios, así como este hombre, puede ser que nos sintamos solos. Te estás sintiendo solo. La diferencia es que tú podrías estar en medio del desierto de Atacama, aquí cerca, o del Sahara, pero estando con Jesús no nos sentiríamos solos. Pero es probable que cuando estamos lejos de Dios, esa soledad empiece a atacar nuestro corazón. Esa es la tercera característica de las personas que están lejos de Dios. Necesitan o están solas y necesitan de alguien. Pueden estar acompañados de muchas personas, vivir o dormir en la misma cama con otra persona, pero aún así sentirte solo. La cuarta característica y la última característica de los hombres que están lejos de Dios está en el versículo 5. Dice así: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué más hacía? La última frase del versículo termina diciendo: hiriéndose con piedras. Muy bien, ahora yo te pregunto, ¿le tiraban piedras? ¿La gente cuando lo veía de lejos agarraba piedras para herirlo? Bueno, cuando yo leo la Biblia entiendo que quien era causante de las heridas de este hombre endemoniado era él mismo.
él mismo agarraba piedras y se hacía heridas. Interesante, que él era el que se causaba las heridas. Quiere decir que la cuarta característica de las personas que están lejos de Dios es que son autodestructivos. ¿Cómo que somos autodestructivos? Saben, a veces nosotros somos causantes de nuestras propias heridas. Nuestras malas decisiones nos llevan a pasar momentos tristes y de dolor. Son las que crean nuestras heridas más profundas. Cuando no escuchamos el consejo de la iglesia o el consejo de un padre y te dice, esa señorita no te conviene, ese joven no es para ti, tienes que verlo de otra manera. Y nosotros decimos, no, Señor, a mí me ama, ¿no? Alguna vez yo recibí una señorita en casa junto con mi esposa llorando, ¿no? Porque la habían dejado, ¿no? Y entonces, porque sus papás no permitían que ella tenga un relacionamiento con un joven que yo no conocía, y le pregunté, ¿por qué terminó con su última enamorada? No, porque le fue infiel. ¿Y con la anterior? Es que él también le fue infiel. ¿Y no crees que podría repetirse lo mismo? Y dijo, no, a mí sí me ama, ¿no? Conmigo va a ser diferente. O a veces decimos, yo lo voy a cambiar. Conmigo no va a ser igual. Y tomamos decisiones apresuradas que se convierten en un mediano o largo plazo en momentos terribles de dolor y de tristeza. Y son nuestras propias decisiones que nos hacen las heridas más grandes cuando empezamos a tener intimidad antes de tiempo, cuando tomamos malas decisiones en la vida, cuando en vez de elegir el esfuerzo, el sacrificio para encontrar un estudio más profundo, llegar a tener alguna carrera, alguna profesión, y decidimos dejar la vida más tranquila, libre, sin preocupaciones, sin sacrificio. Luego pasa el tiempo y entonces empezamos a cosechar los resultados de nuestras malas decisiones. Empezamos a cosechar el dolor de las heridas que nos hacemos a nosotros mismos. Porque de alguna u otra manera, queridos amigos, cuando estamos lejos de Dios, sin la voz del Espíritu Santo, empezamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones que hacen que nos hagamos heridas a nosotros mismos. Las tristezas más grandes, aunque a veces queremos echarle la culpa a nuestros padres o a factores externos, ¿no? El gobierno o mis padres, no, fue la iglesia, o echamos la culpa a otras personas de nuestros dolores, cuando en realidad somos nosotros que tomamos las decisiones, somos nosotros los causantes de nuestras heridas más grandes. Esta es la cuarta característica de los hombres que están lejos de Dios. Ahora, hemos visto los que están lejos de Dios, a ver si ustedes se acuerdan. En primer lugar, viven en los sepulcros, hogares destruidos. En segundo lugar, son indomables, ¿no? Carácter terrible. La gente no quiere estar con nosotros. En tercer lugar, son solitarios. A veces estamos solos, lejos de Dios, mal emocionalmente. Y en cuarto lugar, somos autodestructivos. Tomamos malas decisiones. Y eso hace que pasemos las tristezas más grandes de nuestra vida. Ahora, cuando uno lee esta historia y la lee hasta aquí, uno pregunta, ¿una persona así como el endemoniado tendría esperanza? ¿Qué podría cambiar la vida de un hombre que vive una vida terrible? Algunos podrían pensar, solo la muerte podría acabar con el sufrimiento, porque no tiene esperanza un hombre como tal, como el que acabamos de leer. Pero el versículo siguiente es un versículo que a mí me encanta, el versículo 6. Ahora imagínense, llega Jesús con los discípulos del barco, todos mojados, bajan, por fin salió un poco del sol, llegaron a la mañana tratando de secarse un poco, cansados sin haber dormido mucho. Llegaron a la orilla, Jesús puso su pie en la arena, los discípulos bajaron, libres por fin de estar cerca de la muerte. No sé si se agacharon para besar el suelo, pensaron que tal vez nunca lo harían, y de pronto cuando están empezando a caminar, se escucha una voz terrible. Dice, como leímos al comienzo, que un hombre descendió de la colina corriendo para atacarlos, para encontrarse con ellos. No iba para abrazarlos, iba para hacer daño.
Si yo hubiera estado con Jesús y veo la montaña que baja un endemoniado loco, sin bañarse, lleno de heridas, gritando de una manera sobrenatural, yo me subiría al barco, agarraría el remo y empezaría a remar, ¿verdad? Pero dice que cuando este hombre bajó como un león para encontrarse con los que acababan de llegar a la orilla, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús, en otras palabras, cuando reconoció que era Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Esta semana se titula Renacer a los pies de Jesús. Qué milagros maravillosos acontecen cuando nos rendimos y nos colocamos a los pies de Jesús. Corrió como un león, descendió como un león para atacarlos, pero cuando reconoció a Jesús, se llegó a Jesús como un gatito a sus pies, se puso a sus pies y de pronto el demonio empezó a hablar por él. Versículo 7, y clamando a gran voz, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Escuchen bien las palabras de Satanás. Le dice el demonio a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora, empezamos la introducción de este tema terminando la historia del capítulo 4. ¿Recuerdan cuál fue la última pregunta de los discípulos en la tormenta? ¿La recuerdan? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Dijo así: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No, en otras palabras, todavía no comprendían a plenitud quién era Jesús. Pero lo interesante es que cuando el endemoniado llega con Jesús, le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No sé si te habías dado cuenta o te habías puesto a pensar en esta respuesta del endemoniado gadareno. En realidad, aunque tú no conozcas quién es Jesús, quiero decirte en esta ocasión de que el causante de tus tristezas, el causante de la muerte, de la enfermedad, de las tristezas, de las angustias, el causante de todos tus problemas, que es Satanás, conoce y sabe quién es Jesús. Por eso cuando el endemoniado se encuentra con Jesús, en ese momento, él reconoce que Jesús es Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, que tiene el poder por sobre todas las cosas. Por eso, si tú te sientes mal, si tú sientes que tu vida no tiene esperanza, si tú sientes que tu vida está tan acabada, que vives en sepulcros, tal vez ya no tienes un hogar, has perdido todo. Tal vez tú, como hemos leído en esta historia, tal vez tu carácter, te das cuenta que has cambiado, que no eres el mismo, que estás lleno de amargura. Tal vez así como hemos leído en esta historia, cada vez te sientes solo, momentos tristes en tu vida, momentos de depresión, momentos de ansiedad y de angustia estás viviendo hoy porque te sientes solo. Y así como hemos leído hoy también, tal vez estás hoy cosechando las decisiones equivocadas que has ido tomando en tu vida. Así como este hombre, tal vez estás tú viviendo esa misma vida. Pero ¿qué hace un hombre así cuando se encuentra con Jesús? Lo que hizo Satanás fue reconocer el poder de Dios, porque hay alguien que puede cambiar tu realidad, porque todavía hay esperanza en el nombre del Señor Jesús. Tal vez tú piensas que ya no hay oportunidad para una vida feliz donde tú estás, pero quiero decirte en esta oportunidad que es Jesús tu última esperanza, tu única esperanza. Es Jesús quien puede hacer que renazca en tu corazón la alegría y la felicidad, la paz y la esperanza que tanto necesitas. Por eso hoy, al leer la palabra de Dios, yo quiero animarte a que tú puedas encontrarte con Jesús. Dios puede hacer un cambio. Pero sabes que hay algo en nuestra naturaleza humana que impide que nos acerquemos a Dios. Miren lo que dice el versículo siguiente. Dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y termina diciendo el versículo 7: te conjuro por Dios que no me atormentes. Interesante. Este hombre vivía la peor vida posible, ¿sí o no?
solitario, desnudo, lleno de heridas, como hemos leído en esta historia, se hería con piedras, solo, viviendo sin nadie en los sepulcros, una vida triste. Aún con esa vida tan desastrosa, interesante que él dice, Señor, te conjuro por Dios, como dice el versículo 7, que no me atormentes. En otras palabras, Señor, no me molestes, ¿no? No me vengas a incomodar porque estar delante de ti me incomoda. Ahora te pregunto, ¿no te incomoda a ti estar delante de Jesús? Cuando alguien te invita a la iglesia, ¿no te sientes incómodo? Cuando tu familia, tu papá te envía por 10ª vez un link para que puedas escuchar algo de Dios, ¿no te incomoda? ¿No te incomoda cuando tu mamá te recuerda, hijita, hijo, ¿cuándo vuelves a la iglesia? ¿No te incomoda saber que Dios quiere acercarse a ti? Saben, es natural. A veces nos reímos de las cosas de Dios, nos alejamos de aquellos que quieren llevarnos a Dios, nos sentimos incómodos. Es un sentimiento que causa en nosotros a una reacción así de incomodidad. Saben, es natural porque cuando estamos lejos de Dios no nos damos cuenta que es Jesús nuestra única esperanza. Por eso este hombre, cuando lo mira a Jesús, le dice, Señor, te conjuro por Dios que no me atormentes, no me molestes. Increíble. Pareciera que no se da cuenta de cómo está su vida. Y a veces nosotros somos iguales. No nos damos cuenta de la vida que estamos llevando, de lo lejos que estamos de nuestros hijos, de lo lejos que estamos de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra familia, de los pocos amigos que ya tenemos, de la vida amargada que vivimos, cómo la gente se aleja de nosotros por lo que somos, por cómo reaccionamos, por las palabras que decimos. No nos damos cuenta que nuestro hogar a veces es un cementerio más que un pedazo de cielo en esta tierra. No nos damos cuenta de la vida que vivimos y le decimos a Dios, ¿sabes qué? No me atormentes, no me molestes. Ahora te pregunto en esta oportunidad, ¿será esa tu respuesta también? ¿Tú estás seguro que no quieres que Dios entre en tu vida? ¿Estás feliz como estás? ¿O estás dispuesto a abrir tu corazón a una nueva vida, a renacer en Cristo Jesús, a tener un reencuentro con el Señor? ¿Tú quieres seguir sufriendo o quieres darle una oportunidad a Jesús? Porque probablemente tú ya has tratado por otros medios de ser feliz. Probablemente tú has tratado de encontrar la alegría en otras cosas. En la diversión pasajera, efímera, en las cosas que supuestamente nos hacen felices, en el éxito profesional, en el éxito económico. Has sacrificado todo por tener un buen trabajo, por tener buenos recursos, y hoy te das cuenta que no sirvió de nada. ¿Por qué no le damos una oportunidad a Jesús a que transforme nuestra vida? Porque aunque el demonio decía, no me molestes, Señor, yo estoy seguro que había un hombre destrozado dentro, porque el demonio hablaba por este hombre, pero el hombre que estaba ahí dentro, porque este hombre seguramente miraba sus heridas, todas llenas de suciedad, probablemente ya todas infectadas, podridas, veía su desnudez en el desierto, en el frío, veía su soledad, cómo estaba solo, sin nadie que esté cerca de él, solo. Cuando miró a Jesús, probablemente hubo alguien en el corazón de ese hombre que decía, Señor, por favor, Jesús, no me dejes así. ¿Tú quieres dejar pasar la posibilidad de abrirle tu corazón a Jesús? Él es el único que puede transformar nuestra vida. Solo cuando nos postramos a sus pies, cuando estamos a los pies de Jesús, ocurren los milagros que parecen imposibles. Dios puede darte otra vez un hogar feliz. Dios puede empezar a cambiar tu carácter. Dios puede convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne. Dios puede aliviar tus males emocionales, el sentimiento de soledad, la tristeza, la depresión, esos ataques de angustia que ya no te dejan respirar. Dios puede hacer algo por ti también. Dios puede hacer algo por nosotros que empezamos o hemos venido tomando malas decisiones en la vida. Creo que esta es la oportunidad para empezar a tomar la mejor decisión. La decisión de entregar nuestra vida al Señor. ¿Estás dispuesto tú también a entregar tu vida a Dios? Dale una oportunidad. Él va a hacer un cambio profundo en tu vida.
y vas a volver a tener un hogar lleno de alegría. Vas a tener un corazón nuevo, una nueva disposición, una manera alegre de enfrentar la vida. Vas a dejar de estar solo y vas a empezar a tomar buenas decisiones en tu vida. ¿Por qué no le damos esta oportunidad? No le damos una oportunidad más a Jesús. Él quiere transformarnos. Yo solo quiero dejarte con un último pensamiento. Sabes que Jesús estaba yendo a Gádara en ese barco, ¿verdad? Y sabes que en esa noche hubo una gran tormenta. Yo les pregunto, ¿esa tormenta fue causada por Jesús? Saben, en realidad Satanás no quería que Jesús llegue a Gádara. Así como Satanás no quiere hoy que Dios llegue a tu vida. Así como hoy Satanás hace lo imposible por alejarte de Jesús y de tomar las mejores decisiones. Pero hoy Jesús ha llegado a donde estás. Tuvo que pasar varias tormentas para que tú puedas estar escuchando este mensaje. Por eso quiero decirte que Jesús hizo todo lo posible para llegar hoy a tu corazón, para poder transformarte, para darte una nueva oportunidad. ¿Estás dispuesto a abrirle tu corazón? Dale una oportunidad al Señor. Qué lindo que tenemos un Dios que nos ama tanto, que arriesga todo por encontrarse con nosotros, que ha dado su vida por salvarnos, por darnos esperanza y una nueva oportunidad. ¿Podemos orar ahí donde estás? Cierra tus ojos, estaciónate un momento, detente allí donde estás. Vamos a encontrarnos con Jesús en oración. Querido Señor, hoy nos encontramos delante de ti, tal vez con una vida destrozada, tal vez estamos, Señor, sufriendo tristezas, estamos viviendo momentos en nuestra vida muy complicados. Pero hoy nos rendimos delante de ti, nos postramos a tus pies para que tú hagas un cambio profundo en nuestra vida, para que tú puedas hacer eso que ya no podemos hacer. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Empieza a transformarnos, empieza a cambiar nuestra vida y haz que en nuestro corazón aparezca el deseo de poder estar contigo, de orar, de acercarnos a ti, de empezar a estudiar la Biblia contigo, Señor, de poder escuchar tu palabra a través de tu Biblia, Señor. Ayúdanos a encontrarnos contigo. Si hay alguien en esta oportunidad al escuchar este mensaje que necesita entregar su vida a ti, Señor, que pueda ser este el momento, porque hoy has cruzado las tormentas para llegar solo al corazón de esta persona que nos escucha. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella hay poder transformador. Gracias porque a tus pies suceden los mayores milagros, Señor, y que esos milagros ocurran en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.